Buenos días, queridos alumnos. El video de hoy les va a servir como apoyo y repaso para las guías del día lunes 2 de noviembre y jueves 5, cuyo objetivo es aplicar la ley de Ohm para obtener valores de resistencia, intensidad y voltaje mediante la resolución de casos. En palabras sencillas, este video les va a servir para responder el ticket de salida del día jueves 5 de noviembre. Pueden pausarlo, ponerle play para revisar cada uno de los conceptos. Comenzamos. Para poder comprender la ley de Ohm, tenemos que tener primero que nada muy claro tres conceptos que vimos la semana pasada. El primer concepto que nos tiene que dar muy claro es la intensidad eléctrica. La intensidad es la cantidad de electrones que fluye por un conductor. ¿Qué quiere decir esto? Dibujemos un tubo conductor, ¿sí? Este es un cable y por dentro nosotros ya sabemos que fluyen electrones con carga negativa. Eso es la corriente eléctrica, ¿cierto? Estos electrones fluyen con un sentido. Ahora, la intensidad representa cuántos electrones fluyen por este conductor en un tiempo determinado. Es decir, si yo hiciera un corte en este conductor y analizara cuántos electrones fluyen, en este caso 2, en un tiempo determinado, supongamos un segundo, podría determinar la intensidad. Recordemos que la intensidad se mide en amperes. Repito entonces, la intensidad es la cantidad de electrones que fluyen por el conductor en un tiempo determinado. El segundo concepto que nos tiene que quedar muy claro es la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia? Utilicemos el mismo conductor, ¿sí? Pero esta vez, fíjense que el conductor tiene algo que se opone a que los electrones pasen. Estos mismos electrones que teníamos en el ejemplo anterior van fluyendo, ¿cierto? Con un sentido, se van moviendo hacia allá. Pero el conductor tiene esta característica, tiene una hendidura que impide que pase los electrones tan libremente como en el caso 1. Esto es lo que se conoce como resistencia, es decir, la oposición del material a que los electrones fluyan. Oposición, resistencia son sinónimos. Esto, niños, depende de 4 factores, lo vimos la semana pasada. La naturaleza del conductor, el diámetro del conductor, la longitud y la temperatura. La resistencia se mide en, vamos a poner con un asterisco, ohm, ¿sí? Que se representa con este símbolo. Finalmente, el tercer concepto que nos debe quedar muy claro es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Para explicar el voltaje vamos a utilizar una analogía. Supongamos que tenemos una torre de agua. Esta torre de agua está a una determinada altura, ¿cierto? Tiene una altura h. Y supongamos que a esta torre de agua nosotros le hacemos un orificio y el agua va a caer hacia abajo. Ahora, observen que cuando el agua cae aquí abajo y que cuando sale de aquí arriba, tiene distinta cantidad de energía. Cuando cae desde aquí arriba, el agua cae con una determinada presión. Pero cuando llega acá abajo, el agua ya no posee esa presión, sino que seguirá fluyendo hacia allá. Esa diferencia de potencial o de energía, diferencia de potencial, es el voltaje de potencial eléctrico. El voltaje se mide en volts. Recordemos que si tenemos dudas, podemos volver a la guía de la semana pasada. Ahora, con estos conceptos muy claros, es que podemos comprender la ley de Ohm. Supongamos que tenemos un nuevo estanque de agua. Y que este estanque también tiene una manguera conectada. Entonces,
vamos a tener una determinada altura, vamos a tener aquí un tubo y vamos a tener aquí un caudal. ¿Cómo funciona esto? Tenemos este estanque con agua y sabemos que por este tubo, dada la presión que se ejerce, va a salir el agua con un determinado caudal. Esta altura, niños, representa el voltaje o la presión con la que el agua será expulsada. Este tubo representa la resistencia. Observen lo siguiente. Si este tubo, en vez de yo ponerle una manguera que tiene un orificio pequeño, le hubiera hecho un orificio del tamaño completo del estanque, el agua hubiera fluido con mayor facilidad, ¿cierto? En cambio, yo le estoy poniendo una resistencia, disminuyendo el diámetro por el cual sale el agua. Eso es lo que se conoce como una resistencia, se opone al movimiento del agua, ¿cierto? Y el caudal va a representar la intensidad, con cuánta intensidad va a salir el agua por esta manguera, ¿cierto? Ahora, apliquémoslo a las cargas. Entonces, diferencia de potencial. Aquí tengo una gran energía potencial y aquí voy a tener una menor. Tengo una determinada altura que es el voltaje. La resistencia es la oposición a las cargas eléctricas y la intensidad va a representar cuántos electrones saldrían, en este caso cuánta agua saldría, por este tubo. Con esto muy claro podemos comparar dos situaciones que son bastante intuitivas. Ejemplo, tenemos dos estanques, uno de mayor altura y uno de menor altura. Vamos a utilizar nuevamente la analogía del agua para entender qué pasaría con cargas eléctricas. Vamos a estudiar cuál es la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Atención, es intuitivo pensar que en este estanque que tiene una mayor altura va a salir el agua con un mayor caudal o intensidad. A su vez es intuitivo pensar que en este estanque de menor altura el agua saldrá con menor intensidad. ¿Por qué? Porque hay una menor presión que se está ejerciendo. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas. Y esta es la relación. Atención. A mayor voltaje, imagínense que fueran cargas eléctricas, a mayor voltaje o diferencia de potencial, con mayor intensidad van a salir las cargas si mantengo una misma resistencia. A su vez, si disminuyo el voltaje, mantengo la misma resistencia, la intensidad será menor. Entonces, la ley de Ohm establece que la intensidad es la división entre el voltaje y la resistencia. Pongamos esto en una fórmula. Es muy sencillo. La intensidad I es igual a la división entre el voltaje y la resistencia. Perfecto. Atención, de esta misma fórmula podemos deducir otras dos fórmulas más. Podríamos calcular el voltaje. Para poder despejar el voltaje, la resistencia pasaría multiplicando. Por lo tanto, obtendría que el voltaje, es igual a intensidad por resistencia. Y por último, podría obtener el valor de la resistencia. Para ello, la resistencia pasaría multiplicando y la intensidad dividiendo. Voltaje partido en intensidad. Con estas tres fórmulas estoy lista para resolver con un ejemplo. Tengo un circuito eléctrico que está formado por una batería de 9 volts y una ampolleta, cuya resistencia no la conozco. Y por este circuito circula una corriente eléctrica cuya intensidad es 0,5 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar los valores. Son tres: voltaje, resistencia e intensidad. Veamos qué valores son conocidos y cuáles son los que tengo que descubrir. Voltaje. Leamos el problema. Tengo un circuito formado por una batería de 9 volts. 9 volts entonces es el voltaje. ¿Cómo lo supe? Porque volts es la unidad de medida de voltaje. Sigamos leyendo. Y una ampolleta cuya resistencia es desconocida. Por lo tanto, sé que este valor no lo conozco, es incógnito. Le vamos a poner una X. Y circula una corriente cuya intensidad es de 0,5 amperes. Perfecto. ¿Cómo lo supe? Porque amperes es la unidad de medida de intensidad y además me lo dicen explícitamente. Una vez que tengo los valores, tengo que decidir qué fórmula voy a usar. Si lo que yo no conozco es la resistencia, por lo tanto uso la fórmula de la resistencia. La resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Paso número 3. Reemplazo los valores. La resistencia va a ser igual al voltaje, que es 9,
partido por la intensidad, que es 0,5. Paso número 4, resuelvo. 9 dividido en 0,5 es 18. Y paso número 5 y muy importante, le agrego la unidad de medida. La unidad de medida de la resistencia es ohm. Espero que este video les haya servido. Si tienen dudas pueden volver a verlo, repasar las guías o escribirme un mail.